Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Continuamos, hermanos, en nuestro estudio y le doy gracias a Dios por su fidelidad, por sintonizarse cada día miércoles. Quizá usted lo ve otro día, pero le damos gracias igual que está atendiendo estos estudios que son de grande bendición. Y hoy continuamos con la epístola de Judas en el capítulo 1. La epístola solamente tiene un capítulo y vamos a ver hoy el verso 11. Una parte únicamente y dice así: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Le vuelvo a repetir, el verso 11 dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y para entender cuál es el camino de Caín, vayamos al libro del Génesis capítulo 4, y para estar en contexto de por qué Judas hace esa terrible exclamación de ay de aquellos que siguen este camino que siguió Caín. Ahora, veamos aquí en el verso 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces vemos aquí que Caín fue el hermano mayor después de la caída. Él fue labrador de la tierra. Él trabajaba la tierra, cosechaba, sembraba, cosechaba. Y es muy interesante mencionar a Caín que todos los descendientes de Adán ya no fueron mencionados. Los antes de la caída no son mencionados, pero los descendientes de Adán después de la caída no se les menciona como hijos a imagen de Dios, sino como imagen de Adán, una imagen caída. Y aquí está la razón por la cual vamos a ver cómo se multiplicó el pecado. El verso 3 del capítulo 5 podemos ver esto. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Pueden notar que ya no, en Génesis cuando creó al hombre dijo: y fue creado imagen y semejanza de Dios. Pero ya los hijos de Adán ya no son creados a imagen y semejanza de Dios. Son creados conforme, dice, a su imagen. Un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Y cuál era la imagen de Adán después de la caída? Una imagen distorsionada, una imagen afectada por el pecado después de la caída. El segundo de sus hijos fue Abel, y él fue, como ya leímos anteriormente, fue pastor de ovejas. Verso 3, vamos a continuar y vamos a ver verso 3, y dice la escritura: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces vemos que ya estaba este principio de traer ofrenda a Jehová. Caín trajo su ofrenda, pero dice la escritura que Caín ofreció los frutos de la tierra. ¿Qué era él? Era un labrador. Él labraba la tierra. Y Abel, dice, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, como dice el verso 5, y añade: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí está el verso 5. Ahora tenemos que tener en cuenta que el principio de la redención, para poder comprender lo que está sucediendo en este capítulo 4, vamos a entender el principio de lo que es la redención. En el capítulo 3, después de la caída, Dios tomó pieles para cubrir la desnudez, o sea, el pecado de la primera pareja que había desobedecido.
Hasta ahí vamos bien. Para que ellos pudieran presentarse delante de Dios, pero, vea esto, para tener pieles, Jehová Dios derramó sangre. Para poder cubrirlos, hubo un derramamiento de sangre. Y ese es el requisito de Dios para cubrir el pecado. En ese tiempo ese fue el requisito. Notemos que solo se cubría el pecado. Y aquí aprendemos que solo a través de la redención, por medio del derramamiento de sangre del Cordero de Dios, los pecados pueden ser borrados, ya no cubiertos como en el Antiguo Testamento. En el día de hoy, a través de Cristo, no son cubiertos, no es nada más un parche, ahora es una redención completa. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y volviendo a Caín, Caín está disgustado. Ya vimos el principio y por ahí podemos entender que el principio de Dios era derramamiento de sangre para presentarse delante de él. Caín se presentó con su esfuerzo propio, con los frutos que eran derivados de su esfuerzo, de su trabajo, de lo que él podía hacer. Pero había un principio en Génesis capítulo 3. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre, Adán y Eva no hubieran podido presentarse delante de Dios. Tuvieron que presentarse pudieron presentarse cuando ellos ya estaban cubiertos. Pero para estar cubiertos, esto es repetición, el Señor derramó sangre para poder obtener esas pieles y cubrirlos. Entonces Caín ahora está muy disgustado con Dios, porque Dios no aceptó su ofrenda y Dios no se agradó de su sacrificio. Y recordemos por qué, ahora ya podemos entender por qué Dios no se agradó del sacrificio de Caín, porque no había habido derramamiento de sangre. La ofrenda de Caín, le repito, era el fruto de la tierra, una ofrenda vegetariana de sus propios esfuerzos. Verso 5 dice, veamos esto, dice, Caín se ensañó. Ensañarse, el diccionario dice lo siguiente, es deleitarse en causar el daño mayor posible a quien no puede defenderse. También es mostrarse muy cruel. Y dice, y decayó, o sea, decayó su semblante. También se usa la palabra mudó su semblante. Y decaer, también el diccionario bíblico dice lo siguiente, pasar gradualmente una persona de perfección a un estado de imperfección. Mudar, cambiar rápidamente el gesto o la expresión de la cara, en lugar de buscar a Dios y hacer cambios para agradar a Dios. Lo que hizo fue enojarse. El pecado había entrado en Caín por orgullo. Él quiso verse mejor que su hermano, verse mejor que los demás. Todo está ya activado y actuó a base a lo que él quería para él. Si no nos ocupamos, amados, de cortar con el pecado, todo esto se va a manifestar. El verso 6 dice, el Señor tratando con él, le hace la primera pregunta. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Vea la pregunta. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios le habla. Vea qué hermoso el Señor. Dios le habla. A pesar de su disgusto, Dios le pregunta, ¿por qué ha decaído tu semblante? Y le da la salida, le da el consejo para que él pueda cambiar, para que él cambie de actitud, para que él se arrepienta y busque no el camino que siguió, sino el camino de la redención. Vea qué hermoso esto. Verso 7 dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien,
el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ve aquí lo que le está diciendo el Señor. Ponga atención. Si bien haces, si haces lo bueno, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si haces lo que es bueno, y aquí le vuelvo a repetir, aquí la palabra bueno no tiene que ver nada con nuestra rectitud, tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Entonces serás recibido, serás aceptado, serás enaltecido, serás recibido, serás aceptado. Pero ve aquí, y tu ofrenda también va a ser aceptada. El Señor, antes de ver la ofrenda, primeramente ve el corazón del ofrendador. Primeramente. Por eso yo pienso que la ofrenda de Caín debe haber sido abundante, de toda clase de fruto, pero su corazón no era de acuerdo al corazón de Dios, y mucho menos hizo la voluntad de Dios. No trajo el derramamiento de sangre para poder acercarse al Señor. Así es que, pero en otras palabras, amados en Cristo, dice, serás enaltecido, será aceptada tu ofrenda. En otras palabras, todo lo que hagas te será prosperado. Y si no hicieres bien, y aquí está la otra parte, el pecado está a la puerta. Lo que quiere decir es que si no hacemos la voluntad de Dios, habrá consecuencias. Tengamos en cuenta que todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, tiene consecuencias. Si hacemos lo malo, el pecado ahí está a la puerta. Note usted lo que está diciendo el Señor. Si hacemos lo malo, el pecado está a la puerta. Está muy cerca de ti. E irá en contra del pecador tomando dominio de la persona. El pecado se va a enseñorear de la persona que no siguió el consejo del Señor, que siguió en su necedad haciendo lo malo. Y el pecado está muy cerca de nosotros, amados en Cristo, e irá en contra de nosotros. ¿Y cómo va a ir en contra de nosotros? Tomando dominio sobre nosotros. Dice, por eso el Señor le da el consejo. Si bien hicieres, el pecado está a la puerta, ahí está la advertencia. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Cómo podemos enseñorearnos nosotros del pecado? Solamente estamos seguros, amados, cuando hacemos la voluntad de Dios. Entonces pone el pecado lejos de nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos a tener autoridad sobre el pecado, a dominar el pecado. Ve aquí, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Y aquí está la pregunta. Usted se preguntará, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo gobernar? ¿Cómo puedo enseñorearme? ¿Cómo puedo tener autoridad sobre el pecado? La respuesta es, a través de la redención, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo. Verso 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y Abel lo mató. Como podemos darnos cuenta en el verso 8, Caín no siguió el consejo de Dios. Dios le habló, Dios le advirtió, va a haber consecuencias. Si no haces el bien, el pecado está ahí, cerca de ti, está a la puerta. Pero si bien haces, tú vas a ser enaltecido. Él no escuchó consejo. Qué triste, amados en Cristo, que Dios nos habla de muchas maneras y en los tiempos finales nos está hablando por medio del Hijo a través de su palabra. Y que persistamos en nuestra necedad de no querer escuchar. Y ahí ya se comenzó a caminar en el camino de Caín. La necedad, la terquedad, el no querer escuchar. Y amados en Cristo, Jehová siempre nos hablará a tiempo para librarnos de caer en el dominio del pecado. El pecado ya había tomado dominio sobre Caín. Él llevó a su hermano al campo, lo mata. No solo tenía celos y enojo contra su hermano, también tenía enojo contra Dios y se desquitó con su hermano. Podemos decir, bueno, yo
Yo no tengo problemas con Dios, yo tengo problemas con esta persona. Yo tengo enojo, yo tengo rencor, yo tengo resentimiento, yo tengo amargura. Yo estoy afectada con esta persona y yo quiero tenerla lejos. Lo que tenemos de tener lejos es el pecado que hay en el corazón. Ahí se debemos de mantenerlo lejos. ¿Qué dice la carta de Primera de Juan, capítulo 4, verso 20? Dice que el que no ama a su hermano, tampoco ama a Dios. ¿De qué amor a Dios estamos hablando? Aquí no cabe decir yo amo a Dios, pero tengo rencor, odio, resentimiento, etcétera, etcétera, en contra de mi hermano, en contra de mi hermana. Porque dice el mismo capítulo 4, verso 20, el tal es un homicida como lo fue Caín. Entonces vea que no se trata de tomar un arma y acabar con la vida de nuestros hermanos. Solamente el odio, el rencor, el resentimiento, el no perdonar, etcétera, etcétera, ya nos convierte en un homicida. No más con eso. Y puede usted volverlo a leer en Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Entonces, cuando decimos, yo no tengo problemas con Dios, pero sí tienes un grande problema con Dios. Porque si no amas a tu hermano, tampoco amas a Dios. La causa real del disgusto era el pecado. Caín se desquitó con su hermano porque él había hecho lo correcto. Él pudo haber hecho lo correcto. Caín pudo haber hecho lo correcto. Dios le dio la salida. Pero Caín, en lugar de hacer lo correcto y aprender de su hermano, se desquitó y desquitó su ira matándolo. Si no dominamos estos deseos pecaminosos, el pecado nos dominará. El pecado y Satanás, escuche esto, tienen relación, no están separados. Cuando no dominamos el pecado, es una invitación a Satanás para ser usados por él, en lugar de ser instrumentos de la voluntad divina de Dios. Verso 9. Vamos a ver el verso 9. Y Jehová dijo a Caín, aquí le vuelve a hablar el Señor a Caín. Nuevamente Dios le habla, ¿dónde está Abel, tu hermano? Ahora mi pregunta es, ¿será que Dios no sabía dónde estaba Abel y qué es lo que había hecho Caín? Claro que sí. Pero Dios espera que nosotros tengamos una cercanía saludable y espiritual con nuestros hermanos. Y digo saludable porque hay relaciones carnales y se confunden con la espiritualidad. La espiritualidad con un hermano es que me acerco a orar con él, me acerco a exhortarle, me acerco a decirle, hermano, te deseo lo mejor. Esa es una unión espiritual. Así que tengamos cuidado, amados en Cristo, porque a veces confundimos las emociones, el sentir emocional con la verdad y la rectitud del espíritu. Así que tengamos una cercanía saludable y espiritual con nuestros hermanos, pero debido al pecado hay roces, hay fracturas en la familia y hasta se pueden llegar a destruir. ¿Dónde está tu hermano Abel? Vea la respuesta. Y aquí vea cómo el pecado va en ascenso. Ve aquí la respuesta. ¿Dónde está tu hermano? Verso 9. Y él respondió, no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Nos vamos a quedar con el yo no sé o no sé. Cuando no dominamos el pecado, este crecerá. El pecado hará que no pensemos correctamente. Aquí Caín está contestando incorrectamente. En lugar de decir, estoy enojado, estoy furioso, estoy molesto, estoy celoso, estoy envidioso, pero me arrepiento de lo que hice con mi hermano. Nuevamente la misericordia de Dios, dándole a Caín la oportunidad que él confesara lo que Dios ya sabía. Aquí no cabe decir, pues Dios lo sabe. No, aquí cabe decir, mira Señor, esto hice y vengo a ti y te lo confieso, aunque yo sé que tú ya lo sabes. ¿Te das cuenta? Pero Caín no lo hace, sino que le miente a Dios. Yo no sé. ¿Realmente Caín no sabía dónde estaba su hermano? Claro que sí. Él sabía dónde lo había matado y dónde lo había dejado. Pero él miente a Dios y dice, yo no sé. Dios ya le había dicho, amados en Cristo, si haces lo bueno, vas a dominar el pecado. Pero él se dejó dominar
por el pecado. Prefirió ser gobernado por el mal y se llenó de orgullo, de envidia, al querer ser mejor que su hermano. Y como el pecado crece, ahora mintió y fue grosero, porque esa es la palabra, no hay otra, fue grosero con Dios. Cuando le mentimos a Dios, realmente no le conocemos y nos engañamos a nosotros mismos, por la razón que nosotros no podemos engañar a Dios, si es que nos engañamos a nosotros mismos. Vea qué tremendo. Y le contestó de una manera grosera. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué me importa mi hermano? ¿Por qué me estás preguntando? Esto es lo que realmente él está diciendo. Pero ve aquí que la misericordia del Señor, Él sabe todo de nosotros. ¿Cómo pretendemos engañar a Dios? ¿Cómo pretendemos mentirle a Dios? Ya cuando se llega a ese grado de mentirle a Dios, es que el pecado ya tomó señorío absoluto de la persona. Dios lo sabe, sí, Dios lo sabe. Pero Él espera que tú confieses y te arrepientas. Él sabe todo de nosotros. Si decimos que no hemos pecado, dice el mismo apóstol Juan, hacemos a Dios mentiroso, pero realmente los mentirosos somos nosotros. Al decir, yo no he pecado. Yo estoy bien. ¿Cuánto alarde hacemos? Oh, no, yo estoy bien. Como que nunca pecamos, como que somos los intocables, como que nadie nos puede disciplinar, como que nadie nos puede exhortar con la palabra, porque yo estoy bien y hacemos a Dios mentiroso, cuando realmente los mentirosos son estos que siguen el camino de Caín. Vea lo que Caín dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Bueno, la voluntad de Dios es que nos cuidemos unos a otros, que seamos personas que vigilamos para que nuestro hermano no tropiece y no se le dé tropiezo, que no caiga en el dominio del pecado, no abrazar su pecado, consentir su pecado, porque estamos siguiendo el mismo camino. Yo meditaba sobre esto. La Biblia menciona 2 endemoniados gadarenos. La Biblia menciona otros 2 leprosos. Menciona un grupo de 10, pero me llamó la atención cuando hay 2 con la misma enfermedad o el mismo sentir o la misma posesión. Alguno de ellos contagió al otro. Alguno. Cuando nosotros arropamos el pecado de otros, tarde o temprano vas a salir leproso. El profeta le dijo a su criado Jesse que no tomara nada de Naamán. Naamán había sido leproso. ¿Y cómo terminó Jesse? Leproso y toda su familia. Vean la gravedad. Mire la manera grosera de contestar de Caín. ¿Esperas que yo esté todo el tiempo cuidando y sea su vigilante? El ser grosero, inclusive con Dios, es otra consecuencia de estar bajo el dominio del pecado. Cuidemos, amados en Cristo, nuestras palabras. ¿Qué has hecho?, le pregunta Dios. Una vez más Dios le está dando la oportunidad de confesar su pecado. Vea la misericordia de Dios. Y que se arrepienta de su maldad. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, la sangre de tu hermano clama, grita fuertemente por justicia. Pero ¿qué pasa a pesar de que Dios ya le está revelando que sabe lo que él hizo? Que aún así él no se arrepiente. Caín no se arrepintió, amados. El pecado ya había tomado dominio y Caín sería errante toda su vida. Buscará a Dios, pero ya no lo encontrará. Ese es el fin, triste destino de los Caín, de los que siguen ese camino de Caín. Caín es el esfuerzo de una religión muerta. La de Abel es el deseo de un adorador que hace la voluntad de Dios. El enojo de Caín muestra sus raíces de orgullo. No podía aceptar que su hermano fuera mejor y que su hermano fuera aceptado y él no. ¿Por qué ella, por qué él y por qué yo no? Si tenemos la misma posición, si podemos hacer lo mismo, simple y sencillamente porque Dios ve el corazón. Esa es la razón. El pecado de Caín es el orgullo espiritual y la hipocresía.
Veamos el curso descendente del pecado cuando no hay arrepentimiento y no confesamos nuestro pecado. Número 1, Dios confronta a Caín, como ya lo escuchó en la Escritura, y este era el tiempo y la oportunidad para confesar su pecado. Cuando somos confrontados, en lugar de enojarnos como lo hizo Caín, debemos de reconocer nuestras faltas, debemos de reconocer nuestro pecado, porque es lo que está buscando Dios, nuestro arrepentimiento para Él poder perdonarnos y comenzar a hacer lo bueno en lugar de ocultar su pecado. Segundo, la manera incorrecta y grosera y altanera que él contestó. ¿Soy guarda de mi hermano? La religión vacía que conduce a los celos, la persecución de los verdaderos cristianos y la furia asesina del rebelde. Así contestan, es una religión vana, de apariencia nada más. Alguien dijo que la religión vacía y muerta envía más almas al infierno que el mismo ateísmo. Caín no se sintió mal por su pecado, pero sí se sintió mal al escuchar el castigo. Escuche esto. Y así hay muchas personas insensibles a su propia maldad, pero se enojan al escuchar que un día vendrá el juicio a su maldad. Ahí sí se enojan cuando se habla de juicio, pero no se arrepienten, no tienen la sensibilidad para reconocer su propio pecado. Conclusión. El camino de Caín es una religión de apariencias, de hipocresía, molestos, enojados por los logros de los que hacen el bien. Son gentes competitivas, quieren ser los mejores puestos, y si no los obtienen, odian, codician, celan, mienten, no les gusta ser confrontados con la verdad y matan. Al ser confrontados con su pecado se molestan, son groseros, rencorosos, altaneros, encubren su pecado, aunque están conscientes que Dios les ha hablado, pero arremeten contra el hermano o la hermana, porque su obediencia a Dios les hace sentir mal. Recordemos que si bien hacemos, tendremos dominio sobre el pecado. De lo contrario, el pecado nos va a dominar. El pecado cada día traerá consecuencias graves. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Qué es lo buscar la redención, buscar la salvación, venir al Señor confesando nuestros pecados? No vamos a ser beneficiados si seguimos mintiéndole a Dios, creyendo que Dios no sabe nuestra condición pecaminosa, nuestra condición de terquedad, de necedad, de orgullo, que es la raíz de todos estos males. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Vea, el sacrificio agradable a Dios, el espíritu quebrantado, el espíritu humillado delante de su presencia. Ahí no cabe quién soy, porque no soy nada, no somos nada sin Él. Y vea, dice, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Por qué estaba enojado Caín? Porque su corazón no estaba contristado y Dios lo había despreciado. Él vino en otra actitud. Podemos cantar, predicar, orar, vernos los más espirituales, pero si el corazón no está quebrado, si el corazón no está humillado delante de Dios, estamos ofreciendo la ofrenda de Caín, que Dios repudia, que Dios no acepta, ni a Caín, y mucho menos su ofrenda de hipocresía. Proverbios 23, 26 dice, Dios requiere de nosotros una entrega total a su voluntad. Vea lo que dice Proverbios. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Al entregarnos a la voluntad de Dios, seremos libres de caminar por el camino de Caín. O sea, ¿cuál es el camino de Caín? El camino del orgullo, el camino de la hipocresía, del celo, de la ira. Es el camino de los groseros y altivos, altercando con Dios, justificando su propio pecado, alejándose cada día más y más de Dios, terminando errantes fuera de la presencia de Dios. Caín se acercaba al altar aparentando agradar a Dios. Sin embargo, sus obras y actitudes no eran conforme a la voluntad de Dios. Con todo lo hablado, amados en Cristo, se llega a esta conclusión.
que el camino de Caín, del cual habla la epístola de Judas, es el camino de la religión vana, de hipocresía y de apariencias. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5, dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La eficacia significa que es el poder de regenerar a la persona cambiando su vida, pero ellos negaban ese poder regenerador. Preferían continuar en su actitud de estoy bien y yo sé y nadie me tiene que corregir y nadie me tiene que enseñar y nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Entonces están rechazando el poder de regenerar a la persona y que puedan cambiar su vida. Y dice Pablo, a esos manténlos de lejos, evítalos. Había cambio exterior en ellos, pero por fuera se miraban muy bonitos, pero por dentro no había habido cambio. Seguían en su propio orgullo e hipocresía. Tendrán apariencia externa de reverencia hacia Dios, por ganancia algunos o por ventaja personal, y estos ofrecieron servicio de labios a Dios, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y el Señor Jesús lo dijo en Mateo 15, versos 8 y 9, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Ese, amados en Cristo, en breve, ese es el camino de Caín. ¿Por qué camino vas? El camino de los que hacen la voluntad de Dios y viven con un corazón contrito y humillado, porque sabemos que ese corazón jamás lo va a rechazar el Señor, o queremos vivir a nuestra manera, creyendo que estamos bien, viviendo un cristianismo falso de apariencia, con raíces de orgullo, queriendo ser los mejores, y si nos reprenden, si nos corrigen, como yo me siento que soy el mejor, nadie me tiene que decir nada. Cuidado, porque Caín terminó errante, y no me cabe duda que él clamaba a Dios, pero ya estaba tan errante, tan lejos de Dios, que Dios ya no le escuchó. Dios te bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón, y que esta enseñanza sea de provecho para nuestra vida. Cristo bien, amados en Cristo, enderecemos nuestras sendas y caminemos en el camino del Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón. Bendiciones. Caminar con Jesús no es solamente predicar, no es ir a la iglesia y ocupar un buen lugar. Es más que una ofrenda entregar, alzar tu mano y cantar. No es creerte ser mejor que los demás, es compartir ese amor que Él me da, es amar como a mí a los demás, es estar cerca de Dios, entregar el corazón y voluntad. Caminar con Jesús es orar por aquellos que me hacen el mal, es un buen ejemplo dar, es buscar a los hambrientos con un pan. Caminar con Jesús es servir a los demás, dar un sacrificio que a Dios le pueda agradar, estar poniendo el corazón, cantar una nueva canción, que seguir las huellas que su paso nos dejó, es compartir ese amor que Él me da, es amar como a mí a los demás.
es amar como a mí a los demás, es estar cerca de Dios, entregarle el corazón y voluntad. Caminar con Jesús es orar por aquellos que me hacen el mal, es un buen ejemplo dar, es buscar a los hambrientos con un pan. Caminar con Jesús es vivir en santidad, buscar con amor aquellos que perdido están, estar poniendo el corazón, cantar una nueva canción, de seguir las huellas que a su paso nos dejó. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves